el tema más importante de este momento, antes y por los próximos meses y hasta años, porque no será un tema de solución de un día o con perspectiva de resolverse en una semana o en un mes. La crisis migratoria haitiana ha generado una serie de reacciones desde el presidente de la República, la oposición, grupos eh, sociales, desde la marcha hacia Friusa, que terminó con el desmantelamiento de lo que existía ahí como barrio o como casuchas donde residían la mayoría de las personas migrantes haitianos, pues las autoridades de migración, junto con Interior y Policía, y las autoridades, pues, demolieron todas las casuchas que estaban allí. O sea que la marcha de la antigua orden, convocada en principio, sí surtió sus efectos y sí llamó la atención tanto de las autoridades como de los dominicanos, de personas que quizás no están como nosotros y nosotros por el compromiso que tenemos de estar informados o de estar más pendiente de las cosas que pasan en el país y siempre andamos mirando y observando que sabemos que hay una gran cantidad de ilegales haitianos en el territorio dominicano sin un apoyo de la comunidad internacional que se ha hecho de la vista gorda o ha puesto la vista para otro lado, menos hacia el territorio haitiano. Estados Unidos no está en eso, Donald Trump no ha manifestado ningún interés de ayudar a la comunidad haitiana, ni mencionar a la ONU, ni hablar de Francia, ni de Canadá, los países que por un tema histórico han ayudado a los haitianos, pues resulta que nosotros somos los que nos tenemos que chupar ese cabo. Y resulta que no es así, porque la presión hacia nuestro presupuesto, hacia nuestras instituciones, no lo resistimos y no lo aguantamos porque no podemos. Entonces nosotros no podemos cargar con ese peso de los haitianos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, el gobierno reaccionó. Reaccionó a partir de las manifestaciones, aunque el gobierno sabía y sabe, las autoridades saben qué pasa desde el territorio haitiano hacia la República Dominicana. La mayoría de ellos, y es lo que a mí más preocupación me genera, es que la mayoría de esos haitianos que ingresan al territorio dominicano no entran por la montaña con un machete abriendo camino. No entran de esa forma. Entran organizados, pagando dinero tanto a bandas o a organizadores de tráfico de indocumentados desde aquel lado de la frontera y de este lado, con la aprobación de muchas autoridades. Y cuando hablo de autoridades me refiero al cabo, al sargento, al teniente, al coronel y al posible general que puede estar apoyando el trasiego de esos indocumentados hacia la República Dominicana. Y nos consumen nuestro presupuesto de salud y le quitan el espacio a una dominicana en un hospital o le quitan el espacio a un estudiante dominicano porque ya lo ocupó un nacional haitiano residente ilegal en la República Dominicana. Entonces las autoridades despertaron y vieron que había que hacer algo o tomar medidas más contundentes o más drásticas, porque ya desde la Dirección de Migración se habían tomado algunas medidas, pero lo que se estaba haciendo indudablemente no era suficiente como para la cantidad de haitianos que están presionando a todos los niveles el territorio dominicano. Entonces las autoridades despertaron y vieron que habían que hacer más cosas. Bueno, dentro de esas cosas está el famoso protocolo que se está llevando a cabo desde los hospitales, que desde mi punto de vista no es que me opongo a que el sacar a esos ilegales que llegan a los hospitales para su casa, o sea, para Haití, pero la forma de proyectarlo hacia los medios de comunicación posiblemente tenga que cambiar la forma
en la que el gobierno o las autoridades comunican la forma en la que apresan a esas ciudadanas haitianas, porque puede verse muy inhumano y muy indigno la forma en la que son sacadas de allí. Y que para una mujer que da a luz, los primeros días pueden ser muy retadores y muy difíciles, sobre todo cuando usted tiene una cesárea, partiendo de que casi nadie ya tiene parto natural, porque es mucho más fácil hacer una cesárea. Entonces, no digo que no hayan que llevarlas para su territorio, pero la forma en la que usted va a apresarlas o a detenerla por parte de esa autoridad de migración que está en el hospital, eso sí tiene que cambiar hacia afuera. Ya nosotros tenemos esta semana en toda la prensa internacional con las fotos de las haitianas en portada, con el niño en brazo o amamantando, caminando, saliendo del hospital o con un agente de migración sosteniéndote por un brazo. Tenemos que cuidar el tema de las formas, en la forma en la que lo hacemos. Tenemos que cuidar esa forma, porque usted me dirá, bueno, Joanny, ¿qué hacemos con ella? ¿Te quiere llevar 50 para tu casa? Porque la gente lo que reacciona de inmediato es un tema que genera mucho sensacionalismo, genera mucho odio de un grupo de personas. Y como el tema, y está de moda el tema de las redes sociales con los views y los likes en las redes, como en las redes hay que tener un antagónico para tú generar el debate y el enfrentamiento, automáticamente el que dice algo que se entienda que usted está acomodando o que usted no quiere que deporten a esos ilegales, automáticamente te caen como un panal de abejas. Automáticamente, no, no es eso. Es que tenemos que cuidar la forma, porque tampoco nos podemos ver como un país que arrastra a la parturienta que salen con una herida de cesárea de un hospital para montarte en un autobús, que a propósito ya presentaron nuevos autobuses en el día de ayer, 58 en total, que tienen baños, que los asientos son más cómodos, que tienen aire acondicionado. Bueno, eso está bien, porque no es que no lo saque, es que te lo lleves de una manera más digna y que me presiones a la autoridad con un régimen de consecuencia, como lo que preparó la Procuraduría, para que no se sientan tentados a recibir los 5,000, los 10,000 y los 15,000 pesos que se le dan a esa autoridad que se supone que está para cuidar, más que la frontera, todo el trayecto de camino hacia acá, hacia el Gran Santo Domingo, o hacia el este, o a Santiago Rodríguez, o hacia Santiago de los Caballeros. A eso es que me refiero. No es que no te lleve que no te lo mande para su país, porque nosotros no resistimos esa presión. Y no es la República Dominicana que tiene que cargar con el peso de los haitianos, porque no somos nosotros. Y ninguna autoridad, ningún gobierno, empezando por Donald Trump, que no está en eso. No está en eso, porque no se ha tomado ninguna medida. El gobierno de Kenia tomó una decisión y mandó, ¿cuánta gente fueron? ¿100? ¿200? No, 1,000. 1,000 agentes, mandaron 1,000. Bueno, de esos 1,000, algunos ya han fallecido, han sido asesinados por bandas en Haití. ¿Son suficientes 1,000? No, no dan para absolutamente nada, para absolutamente nada. Entonces, toda esa presión de ese país pasando hambre, inseguridad, sin hospitales, sin escuelas, sin comida, sin energía, ¿hacia dónde ustedes creen que están? ¿Hasta dónde ustedes creen que es más fácil llegar? Bueno, hasta aquí, porque no hay que caminar mucho para llegar al territorio dominicano. Por eso el régimen de consecuencia para esas personas que dejan pasar a esos ciudadanos y que los traen hasta aquí y lo distribuyen y no lo encontramos en los semáforos, en la esquina, y usted lo contrata como seguridad de su residencial. Usted que habla y sale a decir que no podemos tener a ese grupo aquí, pero usted no quiere pagarle al seguridad dominicano que cobra un poco más, pero usted quiere pagarle a ese seguridad haitiano. Todos tenemos aquí un seguridad en nuestro edificio cobrando un poco menos que lo que puede cobrar un dominicano. Pero entonces usted por un lado me está diciendo que no, que lo manden para su casa. Ok, pero tú tienes un seguridad en tu casa que tú, o en tu finca, o el que trabaja o el que te trabaja la jardinería en tu casa,
es un haitiano porque tú quieres pagar un poco menos, porque él cobra menos, porque está en una necesidad que va a cobrar lo que tú le des, va a recibir, no lo que ese trabajo requiere. Pero no quieres pagar un dominicano porque el dominicano cobra más porque es un trabajo muy esforzado. Ah, pero en la finca tengo un haitiano o varios. En la el que me trabaja la jardinería le doy 2 pesos y es haitiano. El seguridad de la noche, el que cuida la entrada y la salida de tu residencial es un ciudadano haitiano. Posiblemente no ilegal, porque eso está más regulado. Puede que esté de manera legal en el territorio dominicano, como hay tantos. Pero lo que me refiero es a la doble moral de muchos de salir y pararnos aquí a decir una cosa, pero no quiero que me aumenten la cuota en mi edificio porque yo no quiero pagarle más a un dominicano. ¿Me entienden por dónde voy? No es que yo no quiero que lo saquen de aquí, no se lo pueden llevar absolutamente todos mañana. Hay que sacarlo y la autoridad está obligado a hacer una regulación, a formalizarlo, lo que pueden estar en territorio, porque siempre va a haber migrantes, como estamos los dominicanos en New York, en Puerto Rico, en Madrid, en Barcelona, en Génova, en Valencia, donde quiera hay grupos de ciudadanos, algunos se organizan, otros no se organizan, y la autoridad es el que está llamado a aplicar las leyes y un régimen de consecuencia para el que viole esas reglas. Eso es lo que pienso, pero sí estoy de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. Creo que las formas en algunos casos hay que manejarlo, la forma en la que se comunica la información de esos apresamientos, pero estoy totalmente de acuerdo con todas las medidas. El presidente convocó un diálogo, ojalá y los exmandatarios se dispongan a conversar con el gobernante sobre las medidas a tomar, porque no es un tema de un partido político, en este caso el PRM, sino es un tema país. No debe tomar las decisiones, puede verse solo el gobierno, el presidente Luis Abinader, sino que los líderes de las demás organizaciones que mañana pueden estar en el poder tan pronto como el 2028, están todos de acuerdo en las medidas tomadas para el tema de los migrantes ilegales haitianos en territorio dominicano. La inmigración no es mala, ¿verdad? Nosotros, yo recuerdo cuando era muy niño que para el corte y tiro de la caña, aquí se traían migrantes haitianos que venían como producto de un acuerdo de Estado a Estado entre República Dominicana y Haití. Y bueno, eso era organizado, cuando esa gente terminaba de trabajar se iba, otros se quedaban, como ocurre en cualquier parte del mundo. Pero luego esa situación cambió a partir del proceso de capitalización de la empresa pública que impulsó Leonel Fernández en 1996. Y bueno, se aplicó una política de puertas abiertas y todos conocemos la situación que se da en la frontera, situación de corrupción, se convirtió eso en un negocio. Comenzamos a depender básicamente de la mano de obra de indocumentados en la agricultura, en el turismo, en la industria de la construcción y en diferentes áreas. Hasta el propio gobierno construye sus obras, la mayoría son haitianos, eso es una realidad, evidentemente. Ahora, hasta hace algunos años, la preocupación no era tan elevada como lo es hoy día, que de hecho en las encuestas comienza a reflejarse como el tercer problema de mayor preocupación para los dominicanos. La encuesta nuestra, la encuesta de hace de media, refleja que los 3 principales problemas del país son la inseguridad, los problemas de alto costo, de los productos, la canasta básica y el tema de los inmigrantes indocumentados haitianos. Es decir, esa es una preocupación que ha ido creciendo a través del tiempo. A la medida que de aquel lado la situación se deteriora y recibimos una presión migratoria inusual que nos va a llevar al colapso si nosotros no regulamos la situación, en esa misma medida se ha ido incrementando la preocupación de la población dominicana. Por eso hemos tenido al presidente de la República en los diferentes escenarios internacionales de Naciones Unidas, de ONU y otros foros de OEA y otros foros internacionales, abogando porque la comunidad internacional vaya a auxiliar a Haití para que
a través de un proceso de fortalecimiento institucional, primero de pacificación, de fortalecimiento institucional, los haitianos puedan reencauzar su rumbo y ellos sientan que en su país tienen oportunidades como una alternativa, visto desde República Dominicana, para que no siga ese éxodo de haitianos indocumentados hacia República Dominicana, que es la vía más fácil para una solución al problema que enfrentan en estos momentos. Y hoy hay gente que se atreve a decir que aquí tenemos 4 millones de indocumentados haitianos. Y en la medida que ese discurso crece, y en la medida en que nosotros vemos lo que Joanna acaba de graficar aquí, que acaba de describir, que hasta en los edificios donde viven las familias dominicanas, quien le abre la puerta es un haitiano, en la finca usted tiene 2, o en la construcción usted tiene 90 y tiene 10 dominicanos trabajando. En la medida en que eso ocurre, incrementa la preocupación. En esa misma medida, el presidente y la sociedad dominicana están tratando de ver de qué manera la comunidad internacional mira hacia Haití, que no lo ha hecho y nos ha dejado el problema encima. Y entonces, desde hace un año, no de hace 2 años y medio, el gobierno convocó a la oposición política, convocó al liderazgo político nacional a sentarse, a ponerse de acuerdo para trazar una política de nación que nos permita cambiar el problema. Pero ¿qué ocurre? Los partidos políticos mayoritarios se retiraron. Lógicamente estábamos cerca de una campaña electoral y bueno, el PLD entendió que políticamente no le convenía. Leonel Fernández entendió que políticamente no le convenía y se retiraron. ¿El argumento cuál fue? Bueno, que Abinader y su gobierno querían que la oposición le validara lo que estaban haciendo y que en el fondo se querían beneficiar de eso. Sin embargo, el presidente mantuvo su discurso a nivel internacional. Sin embargo, el presidente y los partidos que participaron en ese proceso de diálogo elaboraron un documento con una serie de propuestas que, según los que participaron en ese diálogo, serían una solución o un paliativo a lo que estamos viviendo hoy. Y ese es el resultado de eso es lo que da pie a esas 15 medidas que anuncia el presidente Luis Abinader, con reforzamiento de militares en la frontera, ampliación del muro, reforma a la ley de migración para ser más drástico con la gente que trafica con indocumentados, para sancionar a los empresarios que te emplean indocumentados. De hecho, está en la ley que establece el 80-20, pero los van a modificar para ser más drásticos, para darle más garra a las autoridades y que puedan perseguir. Es decir, son 15 puntos. Y lo ha puesto en marcha. Lo ha puesto en marcha y esa decisión coincide. Oigan qué cosa, esa decisión coincide con las marchas que se hizo en Friusa. ¿Y qué queda en el ambiente? Que lo que ha hecho el gobierno es una reacción a lo que ha ocurrido en Friusa. Usted podrá pensar que fue una coincidencia, como lo que estoy diciendo yo en este momento, o puede decir es una reacción del gobierno, pero las 15 medidas que anuncia el presidente son el resultado de ese diálogo de 2022. Son el resultado de eso, es decir, que no es un asunto improvisado, sino que el gobierno venía trabajando en una serie de políticas para implementarla de manera tal que se pueda revertir la situación. Bueno, llegamos a un punto en el que lo que le acabo de citar de las medidas en la frontera, la modificación de la ley, las restricciones en los hospitales y otras medidas, dan una señal de que el gobierno realmente está decidido a enfrentar el problema. Y ha invitado a la oposición política de nuevo, ha invitado a Leonel Fernández, ha invitado a Danilo Medina. Pero vino una reacción, porque supuestamente la invitación se hizo primero a través del partido de gobierno, luego que se hizo una llamada. Desde el PLD dijeron que ellos no habían recibido nada formal. Leonel Fernández ayer dijo que no, que lo que había recibido era una comunicación con los 15 puntos adheridos a la comunicación y que era como una invitación a adherirse a lo que estaba haciendo el gobierno, que no era un diálogo formal. Entonces el presidente ayer aprovechó en la semanal y le dijo, bueno, yo quiero invitar de manera formal
a los expresidentes. A reunirnos, y yo lo decía ayer aquí en Contraviento y Marengo, a las de la tarde, a reunirnos o en el Palacio o donde ellos entiendan. Yo le decía ayer, puede ser un lugar neutro, puede ser en la Pucamaima, que fue un centro para dirimir conflictos cuando Agripino era el principal mediador del país. O podría ser en Inteo, podría ser en la UAS, o podría ser en la Biblioteca Nacional, o en el Palacio Nacional, si tiene diferencia. Bueno, el presidente lo invitó y le dijo, puede ser de manera particular, puede ser en conjunto, en el Palacio o fuera del Palacio. Dijo que lo estaba haciendo públicamente y que le va a mandar una comunicación o va a llamar directamente a Leonel Fernández, a Danilo Medina, a Hipólito Mejía. Yo creo que eso es correcto. Ojalá puedan sentarse, discutir el tema y que comencemos a dar una señal de que todos estamos preocupados por el problema. No porque los haitianos nos afecten, no porque los haitianos sean feos, no porque los haitianos sean negros, aquí todos somos negros, sino porque es un problema que debemos tratar como país para buscar una solución, que debe implicar, de hecho, medidas que permitan que los haitianos con sus documentos puedan trabajar en la agricultura, en la construcción o en cualquier área, pero con sus documentos, que sean ciudadanos que usted pueda identificar, porque lo grave de este problema es que los dominicanos que están en Estados Unidos, en Europa, en España, donde quiera, o el chino que está en cualquier país, tiene documentos y usted lo puede identificar. Por el 90% de los haitianos que están en República Dominicana no tienen documentos y usted no sabe quién va a perseguir en caso de cometer un crimen. Entonces yo creo que es correcta la convocatoria del presidente. Ojalá se pueda dar y ojalá comencemos a mandar una señal de que es un problema que nos preocupa a todos y que todos debemos enfrentar de manera conjunta para que lo que hemos alcanzado con mucho sacrificio a través del tiempo no lo perdamos por falta de acción, por falta de unidad, cuando se trata de un problema país, cuando se trata de un problema que nos afecta a todos y que debe primar el interés colectivo en lugar del interés particular. Hay que paralelamente no solamente invitar al sector político, sino a religiosa y al sector empresarial. El sector empresarial tiene mucha responsabilidad en esto, ¿eh? Se está beneficiando. Y a las autoridades. Sí. Y al ministro de Defensa. Sí, todo. Y al Oye, jefe del Ejército Nacional. Aquí hay una parte, Johanna, que se está beneficiando de ese gran problema. Que los pocos se están beneficiando de lo que están perjudicándose, nos estamos perjudicando, que somos los más. Ese sector empresarial. ¿Qué estimuló eso? Sí, y lo sigue estimulando. Y se hacen los locos. Beneficio por todos los lados. Y el Estado lo está beneficiando directamente a ese sector con incentivos, mira, pagando la mayoría impuestos, y ese sector se está beneficiando de incentivos, entonces perjudicamos por otro lado. Óigame, sí, claro. Se está beneficiando el sector turismo, que nadie le quiere poner la mano, que el éxito, que aviones, que vaina, que vienen, que 200,000, que la vaina, que los barcos, que están viniendo todo. Y ese sector es el que se está beneficiando de los incentivos a 20 años sin pagar impuestos. Ojo, pero tú ves la otra parte, que tú lo tienes como empleado, sin seguro y sin nada. Tú eres la parte fundamental para arreglar esto también. Siéntate en esa mesa, mire, vamos a buscar la solución a esto. Porque esa es la parte que hay que ver, compañeros, que cuando tú tienes a inmigrantes documentados, con sus documentos que están legalizados, esa persona, primero, tiene mayores garantías. Segundo, esa persona aporta al Estado. Exacto. Y es una persona que no tiene que estar huyendo a las autoridades, que va a tener siempre una protección directa porque, bueno, nosotros tenemos aquí a un compañero que vive en Nueva York hace 70 años, pero tiene sus documentos, está aportando al fisco allá, se está beneficiando, tiene la protección del Estado. No así deben estar los haitianos aquí, con sus documentos, trabajando en diferentes áreas, aportando al fisco, pero también protegidos, que el Estado Dominicano les garantice un retiro al final de su vida. Pero es que esos empresarios están beneficiando de eso, pero no le están garantizando nada a ellos. Pero lo que te digo, por ejemplo, el presupuesto que se saca para salud pública. Todos esos haitianos van a salud pública. Todos esos medicamentos y todas esas cosas, ¿en qué se van? En la mayoría de los haitianos.
¿Tú sabes lo que cuesta una parturienta tenerla todo ese tiempo ahí? En un hospital de eso. ¿Y quién paga? Yo estoy harto de pagar impuestos. Harto estoy hasta la coronilla de pagar impuestos. No es que no la cuiden, pero... Y el dominicano, a Senasa, el presidente tuvo que meterle 3.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos a Senasa. Problema serio. Está quebrado, Senasa está quebrado. 5.000 millones de pesos al Seguro Nacional. Entonces aquellos haitianos no pagan impuestos porque quieren tenerlo informar para beneficiarse. No es que no querramos los haitianos. Y ese sector que yo le digo, el turismo, construcción, agricultura, tiene que ser responsable. Por ejemplo, el sector turismo, que vivimos de eso. Pero, concho, mire, ese incentivo que le da el Estado al sector turismo por 20 años. No saca construcción de ahí. No, pero es que es a todos. Pero le menciono más el turismo, ¿por qué? ¿Entiendes? Que no se le puede insultar todavía a un bebé, que no se le puede hablar duro porque llora. No se le puede hablar duro porque ellos lloran. El turismo no le pegue la mano a eso, ni con el pétalo de una rosa, cuidado. Bueno, en este caso con el pétalo de un haitiano, ¿verdad? Óyeme, entonces ustedes tienen que aportar, ayudar a esto, no se queden callados. El presidente llamando a Leonel Fernández, llamando a Hipólito, a Danilo. Ay, ¿y ustedes? ¿Para cuándo? Porque nadie... Mira, ahí están hablando del turismo, en contra del turismo. No de ustedes, los dueños que se benefician. Y nos beneficiamos nosotros también, pero ustedes directamente son los que se benefician, que no pagan impuestos. Y a los que le ponen a trabajar, no le pagan para que no paguen sus impuestos. Óyame, es un problema que tenemos. Y siempre me recuerdo el amigo Wilson. Una gente me dice, tú siempre mencionas a Wilson Gómez. No, que cuando le iba a repartir a Jimaní el formulario haitiano, no encontraba quién darse porque eran haitianos todos. Y hay comunidades completas que están donde te queda quizá una familia o dos dominicanas, pero que la mayoría de ciudadanos que viven ahí son haitianos. O sea, de toda esa zona cercana a la frontera. Llámese Elías Piña, Dajabón, Las Matas de Farfán, Hondo Valle, El Cercado, o sea, toda esa zona limítrofe, tú encuentras comunidades donde te queda una familia o dos dominicanas y el resto es haitiano.